Desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Porque todos tenemos algo que contar. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast. Hola, bienvenidos nuevamente a Desde el Closet Podcast. Este es el episodio número 10 y hoy no tenemos invitado. Vamos a estar solamente Héctor y yo platicando de algunos temas que yo creo que son del interés de todos. Antes de comenzar, quisiera agradecerles a todos los que se toman ese tiempo de escucharnos haciendo sus actividades diarias. Algunos nos han comentado que nos escuchan mientras van en el transporte público o también haciendo quehaceres en la casa, hasta trabajando y bueno, realizando cualquier actividad, que es algo mágico del podcast. No necesitamos estar frente a un monitor de una computadora o una pantalla de cualquier dispositivo, porque es solamente escuchar, dejarse llevar por las voces y bueno, disfrutar las historias que les ofrecemos, los temas de los que platicamos. Y especialmente quiero agradecerles a las personas que nos han seguido episodio a episodio desde la primera temporada y lo que va de esta segunda. Personas como Gloria, Cintia, Marcos, Fanny, Ale. Bueno, si por ahí me falta alguno, por favor, estaría muy bien que nos lo hicieran saber a través de algún comentario en cualquiera de nuestras redes sociales y con muchísimo gusto los voy a mencionar en el siguiente episodio donde estemos únicamente Héctor y yo platicando para ustedes. Yo soy Gerardo Heredia. Hola, ¿qué tal? Héctor Sandoval aquí saludándolos otra vez en esta nueva aventura, este viaje de closets y de muchas historias que son importantes y que aquí les presentamos. Sí, Gerardo, como bien dices, la verdad les agradecemos muchísimo que nos elijan, que nos escuchen, que le den play, que se tomen el tiempo, sobre todo eso creo que es lo más importante, y que nos elijan, de verdad nos hace sentir súper bien. Gracias a todos los que nos escuchan y que han seguido esta segunda temporada y también la primera. Y los que se van integrando, ojalá que se puedan tomar el tiempo de escuchar los otros episodios, porque también tenemos una primera temporada y donde les presentamos historias que nos han dejado muchos aprendizajes y muchas alegrías aquí en el podcast. Y bien, Gerardo, antes de comenzar esta charla nada más que vamos a tener tú y yo, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que en Instagram y en YouTube estamos como Desde el Closet Podcast y en Twitter como Desde_el Closet. Además, hace poco activamos una función donde nos pueden dejar mensajes de voz en la plataforma desde donde nos escuchen. Los pueden dejar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, TuneIn, Stitcher y otras más. Entonces esos mensajes nos van a ayudar a escucharlos, conocerlos, y también si quieren venir aquí a colaborar con nosotros, a contar su historia, tienen las puertas abiertas de nuestro closet. Claro que sí, ya lo saben. De verdad que si quieren venir a contar su historia, estamos más que gustosos de tenerlos aquí con nosotros. Y ya adentrándonos un poquito en lo que queremos hablar el día de hoy para ustedes, es en esa palabra que hasta está en el nombre de nuestro podcast, el closet. Ya en alguno de nuestros episodios les platicamos acerca de nuestra salida del closet. También un poquito en otro episodio hablamos de las preguntas que a veces pueden ser un poco incómodas. Y bueno, en este caso vamos a ahondar un poquito más acerca de salir del closet en términos generales, salir o no del closet, a qué edad salir, porque bueno, no hay una edad, pero ya vamos a hablar un poquito más de eso. Algunos factores que pueden impedir que una persona salga del closet también. Y diferentes formas de salir del closet. ¿A qué ayuda el salir del closet? Entre muchas cosas, ¿no? Entonces creo que me gustaría empezar con esta pregunta: ¿a qué edad se concientiza la sexualidad? Porque es muy común para
los miembros de la comunidad LGBT que nos hagan esa pregunta, ¿no? Si eres una persona trans, dicen, ¿a qué edad te diste cuenta que eras trans? Si eres una persona gay o lesbiana, también, ¿a qué edad te diste cuenta, no? Entonces, bueno, yo los invitaría, como ya lo comentábamos en ese episodio, a que hagan la pregunta de manera inversa y si tiene sentido hacerla. En este caso sería, ¿a qué edad se dieron cuenta que eran heterosexuales, no? Entonces, pues no es algo así que a lo mejor tengas muy, muy en cuenta, ¿no? Y no tanto el darte cuenta que eres o no heterosexual u homosexual, ¿no? Es más bien como hacia dónde se orienta, hacia cuál de los sexos se orienta la atracción, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que también, como ya hacíamos hincapié anteriormente, usemos la palabra orientación, no preferencia, porque es hacia dónde se orienta mi sexualidad. Tu deseo sexual. Y que finalmente el deseo sexual es solamente un aspecto de nuestra vida, no nos define como personas. Es solo una parte de todo lo que somos como humanos. Claro, y bueno, también esto en cuanto a una persona gay o lesbiana, pero por ejemplo en el caso de una persona trans, recuerden que eso no tiene nada que ver con la orientación sexual, eso es muy distinto, es con la identidad de género. Entonces sí hay que tener bien en claro esos dos conceptos, el género y la sexualidad. Y bueno, yo creo que hoy en día los niños y los chicos adolescentes tienen un camino ya bastante trazado. A lo mejor todavía no está pavimentado ese camino, pero... Sí, todavía es de terracería. Pero bueno, antes ni siquiera eso, ¿no? No había ni brecha por donde andar. Era una montaña que subir y el que la subía... Muchas piedras que quitar del camino, sí. Y bueno, entonces creo que sí lo he visto reflejado últimamente, sobre todo en el tema trans. Hoy en día muchos niños lo expresan de una forma muy natural porque lo es. Ellos expresan el decir yo no soy niño o yo no soy niña, yo soy niño o yo soy niña y no importa si tenga pene o tenga vagina. O también esa libertad que ahora tienen los niños, sí se identifican con cierto género, pero también les atraen las cosas del género contrario y que dicen yo no tengo ningún conflicto. Si quiero jugar con una Barbie, si quiero jugar con un carrito, si quiero que me pongan una playera de Elsa o una playera de Iron Man o lo que sea. Como que eso ahora los niños han roto esas barreras que obviamente han sido algo gradual, que se ha trabajado. Claro, porque los papás también están abiertos a preguntarles a sus hijos, ¿no? ¿Qué quieres que te regale para tu cumpleaños? Porque antes nos imponían los juguetes. No sé si tú puedes contar esa anécdota aquí, sacarla del closet, Gerardo. Me gusta mucho esa anécdota que me platicó Gerardo con los juguetes, precisamente. Como antes estaban completamente encausados y si tú pedías algo que en apariencia era de niña, no, híjole, se armaba tremendo. A ver, cuéntanos esa historia, Gerardo, es buena. Solamente fue eso, que yo quería la mansión de los Playmobil y pues no sé si a mis papás les pareció en ese tiempo que iba a ser algo como de niña, ¿no? Porque pues era como una casita de muñecas o algo así. ¿Pero qué tenía? ¿No? O sea, ¿qué eran los juguetitos? No, pues era una casita y tenía diferentes habitaciones y tenía los monitos, ¿no? Así, hasta había así como una French maid, así de, con el... ¡Órale! Sí, entonces, pues no, mis papás como que me dijeron, ¿no prefieres otro? Y bueno, al final también me decidí por otra casa, pero era un ranchito con caballitos y todo. Que era el Pony Ranch. Y bueno, aunque era una casita, pues lo vieron un poco menos femenino, ¿no? Pero aún así, ¿verdad? Tuviste ahí comentarios de la familia, me acuerdo que sí. Sí, un tío por ahí hizo un comentario como de, ay, está jugando con sus muñequitas, ¿no? Entonces, pues sí, había muchas presiones por muchos lados, presiones sociales, familiares, para que los papás no tuvieran esa apertura de decir, bueno, pues si mi hijo quiere jugar con tal o cual y ese juguete. Cuestionarse, el decir cómo los roles de género son construcciones culturales, por más que le quieran poner, justificar, pero no es algo escrito sobre piedra y lo podemos derribar y construir nuevas cosas. Sí, por ejemplo, también he visto que últimamente niños traen lentejuelas en su ropa. Sí. Algo sí, que antes eso. era como para niñas, ¿no? Y fíjate que a mí sí me atraían
cosas de niña, como ciertos accesorios, lentes. Me acuerdo que una vez me puse unos lentes de niña y no, era... Creo que por ahí mis papás me cacharon y no, me pusieron así. No me pegaron ni nada, pero sí fue el regaño de que esas eran cosas para niñas, que por qué usaba eso, que por qué me atraían. Y ahora es de lo más común que un niño pueda elegir esas cosas y está súper bueno eso. Ahora hemos ganado muchas cosas justamente, y con esta plática es la idea de normalizar estos temas. Volteen a ver a lo cotidiano el hecho de que un niño elija un juguete de niña o una niña de juguetes de niño. No pasa absolutamente nada, un niño no se trauma, un niño no distorsiona la realidad, porque muchos han querido ver eso en estas nuevas prácticas, en este nuevo relacionarnos. Claro, y que bueno, esto es una micro salida del closet, ¿no? Así de un niño, de expresar, por ejemplo, un niño trans, de decir yo no soy niño, soy niña, o yo no soy niña, soy niño. Esto es una micro salida del closet, ¿no? Sí. Igual, o sea, con un niño que mencione que le gusta un compañerito, o una niña que mencione que le gusta una compañerita, pues son micro salidas del closet, ¿no? Que los papás obviamente nublan la visión y creen que hay confusión y etcétera, y bueno, no, los confundidos son los papás. Sí, claro, que no se dan cuenta que su hijo tiene una identidad que muchas veces no tiene nada que ver con la de los papás. Cada cual elige un camino y ese camino es propio y no se va a repetir en nadie más. Entonces, en cuanto a concientizar la sexualidad, yo creo que, en mi caso, ya contamos nuestras salidas del closet. Fue desde prácticamente que tengo uso de conciencia que comencé a tener recuerdos. Desde ese momento comencé a tener atracción por mis compañeritos. No todos, obviamente no te gustan todos, pero sí es cuando comienzas a reconocer tu orientación. Yo creo que a todo mundo le pasó así. Cuando eres niño, ahí es cuando empiezas a tener tus primeros recuerdos y empiezas a convivir con otros niños. Es cuando reconoces esa orientación. Claro, y hablando de las edades de niños, adolescentes, nosotros tenemos etapas biológicas y obviamente son iguales en una persona heterosexual y una persona homosexual. Entonces no tiene caso hacer esa pregunta de a qué edad te diste cuenta, porque pues tampoco un niño no se da cuenta que es heterosexual, o sea, y con esa palabra, ¿no? Sí. Es simplemente como en qué etapa biológica estás. Y bueno, te empiezan a atraer físicamente los niños o las niñas, a tener cierto rol en la sociedad, ¿no? Porque creo que también dentro de los juegos, yo recuerdo que a mí no me gustaba ser, por ejemplo, ni la mamá ni el papá. Porque yo decía, no, o sea, yo siempre decía, yo soy uno de los hijos. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Precisamente yo creo que por esto, ¿no? O sea, que yo creo que yo no tenía pues ese rol definido así de heterosexualidad, y que obviamente en el juego no podía haber dos papás o dos mamás. O sea, era el papá y la mamá, ¿no? Entonces tú mejor elegías ser el hijo. Yo prefería ser el hijo para que no hubiera ningún problema. Ningún conflicto ahí de, mira, él eligió ser niña o ella quiere ser el papá. Pues sí, ¿no? Y que no tendría nada de malo. Sí, no, claro, sería algo de lo más común, pero antes no era así. Sí, por ahí hay una anécdota que, bueno, obviamente por respeto a las personas no voy a mencionar, obviamente, ni nombres ni mucho menos, pero una amiga me platicaba que tiene un niño y bueno, juega con una prima y se intercambian un disfraz de Los Increíbles, y el niño dice que es Violet y la niña dice que es Dash, creo, me parece que es el niño de Los Increíbles. Y así, tal cual, o sea, simplemente pues ellos quieren ser ese personaje, quieren ser, y los papás los dejan ser ese personaje que quieren ser y punto, ¿no? Fíjate que cuando yo era niño me gustaban mucho los personajes femeninos. Yo sí fui algo telerín. A diferencia de Gerardo, yo crecí viendo televisión prácticamente todo el día. No es que tuviéramos una tele cada quien en su cuarto, había una sola en casa, pero había chance de verla todo el día. Entonces yo recuerdo que siempre me identificaba mucho con los personajes femeninos. Y ahora con el paso del tiempo no es que yo fuera una mujer trans o que hubiese querido vestirme de mujer, sino más bien como que yo sentía que
los personajes femeninos eran como más interesantes en las caricaturas, sobre todo en las caricaturas tipo acción y esos Thundercats. Claro, porque obviamente ahí quieren reflejar como el macho alfa, ¿no? Ajá, yo no me identificaba con obviamente eso. No. Sí, porque no sé si se acuerdan de esta caricatura de los Thundercats. Aquí le pusieron creo que los felinos cósmicos en México. Y todos los personajes masculinos eran así musculosos, el típico macho estereotipo. Entonces yo más bien me identificaba con o los niños, porque había unos gemelos, Felino y Felina, y Chitara, que era la mujer del grupo. Y sí, viéndolo así tienes toda la razón. Más bien yo no me identificaba así como tú con ese rol, con el rol de mamá y papá, y acá con el rol de macho alfa, típico, así estereotípico. Más bien yo veía a los personajes femeninos o a los niños y decía, es que yo quiero ser ellos. Claro, y entonces qué bueno que ya se ha trazado un camino, que los padres de familia también tienen otra mentalidad y llegan a ser papás o mamás con esa mentalidad nueva, ¿no? Más fresca, y de decir, bueno, pues yo voy a dejar que mi hijo disfrute sus etapas, ¿no? Si quiere jugar en este momento con tal juguete, pues que juegue. Si quiere vestirse de tal forma, pues que se vista, ¿no? Entonces, crear tabúes, eso es lo reprobable, ¿no? De decirle, no, es que no hagas esto por esto, ¿no? Sí, el que te lo prohíban. Tus prejuicios, proyectarlos en tus hijos, ¿no? Porque un niño pues no tiene prejuicios, los prejuicios son de los papás o de las personas que lo cuidan, ¿no? Y qué mejor que para este mundo un niño feliz que haya vivido sus etapas y que haya descubierto esas partes en él mismo y decir, me acerqué a mi parte femenina y me acerqué a mi parte masculina y las puedo empatar sin ningún conflicto de ningún tipo. Eso es lo genial, yo creo que vamos hacia allá, el reconocer tu masculinidad y feminidad y vivir esas dos e integrarlas. Yo creo que eso es cuando estás tranquilo, ese es como un equilibrio muy necesario en este momento y en la vida que viene para todos. Y justo lo que acabas de decir, ese equilibrio, también me lleva un poquito relacionándolo con el closet, la salida del closet. El decir, ¿a qué edad se tiene que salir del closet? Pues no, obviamente no hay una edad en la que se tenga que salir del closet, pero sí es más sano, entre más pequeño seas al salir del closet, tú vas a vivir tus etapas biológicas tal cual. Y aparte, digo, no es que haya una edad, pero tampoco vivimos toda la eternidad. O sea, sí hay personas que dicen, es que no hay una edad para salir, sobre todo los que les cuesta trabajo por muchos factores, pero entre más te tardes, menos vas a disfrutarte a ti mismo lo que eres. Claro, porque es un peso que vas cargando. Entonces, imagínense que por cada año le agregan una piedra y cada vez es más grande esa piedra que le van agregando al costal que traen sobre su espalda. Imagínense si solamente fueron 17 años de tu vida, pues bueno, no va a ser un costal tan pesado, ¿no? Pero imagínense que sea 30 años de tu vida, 40 años, 50 años, y las piedras cada vez son más grandes y más pesadas. Claro, porque tienes que cumplir ciertos roles de acuerdo a la edad que tienes. Si tienes 20 años, socialmente ya tienes que tener realizadas ciertas cosas. Si tienes 30 igual, y así nos vamos sucesivamente. Entonces yo creo que, digo, yo en mi caso, y le he comentado a Gerardo en lo personal, a mí sí me hubiese gustado, la verdad, salir del closet más chico, y eso es que no me tardé tanto, salí a los 18 años. Entonces para mí hubiese sido mejor, porque era un peso, o sea, sí es un peso, aunque digan que no es un peso. Claro que sí lo es, o sea, vas cargando algo y tienes que actuar. Vives como una alguien mentira que no eres, ¿no? Sí, vives una mentira, porque me acuerdo que esto no lo platicamos en nuestra salida del closet en el episodio. Me acuerdo que salía con amigos, siempre trataban como de, ay, ¿por qué no te besas a esta chica? Lígatela, mira, está bien buena. Y que la plática de adolescentes con las chavas de que están bien buenas y que mira aquella, y tú no tenías ahí que fingir, y la verdad el fingir termina siendo muy desgastante. Yo recuerdo que sí trataba de cumplir con ciertas cosas dentro de ese contexto y era muy desgastante. Entonces, entre más te tardes, yo creo que tienes que llevar una vida que no eres tú. Aparte, creo que siempre en las pláticas que yo he escuchado
hay un factor en común que creo que uno se hace una peor historia de lo que en realidad es la salida del closet, ¿no? Cuando tú sales, hay ocasiones en las que hasta te dicen, pues ya te habías tardado, ya ¿no? sabíamos, o sea. Y tú haciéndote mil historias que cómo va a reaccionar la gente. El otro día me decía un conocido en una plática que a veces hasta nuestros gustos se evidencian cuando alguien tiene cierta orientación. No hay que caer en clichés ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, si a alguien le gusta Britney Spears, Christina Aguilera, las Hash, no sé, ese tipo de música, dices, por favor, o sea, es obvio. Sí, si cantan y me solté el cabello y me vestí de reina de Gloria Trevi, pues dices, no manches, mejor ya acéptate, mi vida. Sí, claro. O que van mucho a antros gays, que porque a sus amigos les gusta ir ahí. Pues no, y qué padre mejor decir, pues voy porque quiero también estar con personas que piensan igual que yo, que sienten igual que yo, que viven de una manera en la que a mí me gustaría vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Porque precisamente por eso uno de adolescente comienza a querer ir a estos lugares, porque dices, bueno, es que quiero convivir con otras personas que han pasado lo mismo que yo. A lo mejor no de la misma forma, pero parecido, ¿no? Sí, es para empatizarte y conectarte con gente que ha vivido un proceso más o menos igual al tuyo. Y que te puede entender de una manera más fácil que a lo mejor alguien que pues es heterosexual y pues no, jamás va a poder saber lo que es, ¿no? Sí, pero definitivamente no es que exista una receta de paso 1, dile a tus papás en tal fecha, paso 2, dile a tus amigos, o sea, no. Claro que no hay una receta, pero hay etapas biológicas, como bien lo dice Gerardo, y esas etapas biológicas de alguna manera sí nos encaminan a salir del closet porque, por ejemplo, cuando uno es muy joven es cuando uno es muy enamoradizo o quieres conocer gente y te enamoras 5 minutos y después te desenamoras muy fácil. Entonces, esas etapas yo creo que es muy, muy lindo vivirlas siendo tú mismo, no fingiendo ser algo que no. No se trata de cumplir una receta, ni que tiene que ser a tal edad, pero sí vivir esas etapas plenamente, creo que sí nos ayuda a estar más tranquilos. Y volviendo un poquito a este tema que decía que nosotros a veces nos creamos una película de terror. El peor escenario posible. Y puede ser que las personas que nos rodean al contrario te digan, oye, pues es que sí, yo siempre lo vi, pero yo respetaba que tú no salieras del closet, ¿no? Porque también eso, sacar a alguien del closet no es algo que uno tenga que hacer, porque pues si la persona no lo ha hecho, pues es por algo, ¿no? Sus razones debe tener. Y bueno, creo que algunos de los factores que impiden a veces una salida del closet son la familia, obviamente. Porque es clásico de es que no quiero afectar a mis papás ya son grandes, les puede dar un disgusto, se pueden enfermar, es que en mi trabajo no me aceptarían, me pueden correr, mis amigos me van a dejar de hablar, he visto que comentan cosas muy feas sobre el tema. Y bueno, pues si una persona te deja de hablar, pues entonces nunca fue tu amigo, ¿no? Sí, claro. Realmente, creo que hasta es un colador, ¿no? La salida del closet. Sí. Vas ahí colando a las personas que no necesitas en tu vida, porque al contrario, son personas que te van a dañar. Y si una persona te hace sentir mal, así sea tu familia, pues no tienes que estar ahí, ¿no? Escuchando cosas negativas de parte de personas que tú amas. Sí, pero como bien dices, Gerardo, yo creo que nadie tiene por qué sacar del closet a otra persona, y mucho menos, porque a mí sí me tocó eso en la universidad, un heterosexual sacando a alguien del closet. Eso sí me parece desagradable, no es el papel de un heterosexual. Entre gays, pues no sé, ahí creo que podría ser otra cosa y aún así no lo veo muy correcto. No es como lo más indicado porque es violentar a la persona, pero de que un heterosexual quiera hacerlo, eso de plano sí. Absténganse, por favor, no es el papel de una persona heterosexual sacar del closet a otra. Y bueno, con todo el respeto que me merecen todas las personas, uno de los factores que también tiene muchísimo que ver en la salida o no del closet de una persona, pues es las religiones. Yo creo que el 80% de las religiones ven la homosexualidad como algo que no tiene cabida en esta vida. Entonces, alguien que crece en un contexto religioso y opresivo, obviamente
va a sentir miedo, porque también ese es uno de los factores, supongo que uno de los más importantes, el miedo de acuerdo a su contexto. Entonces yo creo que a veces la gente lo que hace es alejarse de la religión para poder vivir su vida plenamente. Porque bueno, pues sí es todo un tema, y como lo decía anteriormente, de verdad que yo respeto las religiones de las personas, porque yo tengo amigos que tienen distintas religiones y eso no nos impide, y hasta la fecha no ha sido un problema para tener una amistad con estas personas. Pero creo que sí, la religión pues es un factor por el cual muchas personas deciden no salir del closet. Y hasta donde sé, el catolicismo no acepta la homosexualidad, la reconocen que es distinto. Reconocerla para ellos es: si tú eres homosexual, Dios te acepta como eres, pero no practiques. Entonces eso y no aceptarte es lo mismo, porque no te dejan ser tú mismo. Tienes que ocultarte y llevar una doble vida, o simplemente un encierro en tu vida. Sí, también para personas que no han salido del closet y ya están en una edad adulta, y yo creo que entre más vayas recorriendo en tu vida ese camino y estés en contextos muy cerrados, por ejemplo, no sé, en un contexto de abogados o un contexto político también, Sí. Donde el político siempre debe dar esa pantalla de tener una esposa, hijos, la vida perfecta entre comillas. Ser católico, llevar una vida religiosa y pública. Entonces esto es otro de los obstáculos para que una persona decida salir del closet, ¿no? Y el hecho de estar en ciertos contextos, por ejemplo también en algunas universidades pues religiosas, que haya maestros jóvenes, el miedo al rechazo y a lo mejor a perder su trabajo. Y pues que todavía también existe, o sea, sí hay universidades religiosas que prohíben todo tipo de manifestación de diversidad entre sus alumnos. Incluso aquí en Guadalajara tenemos la Autónoma de Guadalajara, que son grupos ultra religiosos que prohíben todo tipo de manifestación LGBT+, desde los alumnos hasta los maestros. Entonces imagínense contextos así de represivos, como bien dice Gerardo, políticos, de trabajo. Y son personas que viven en el closet pero con un pie adentro y otro afuera, ¿no? Porque también se da mucho esto, que en sus trabajos les dicen, pues mira, en la puerta de tu casa hacia adentro tú puedes vivir tu vida como tú quieras, pero aquí en la institución tú debes dar cierta imagen, ¿no? Lo cual a estas alturas resulta bastante inadmisible, porque tu orientación sexual no tiene nada que ver con la calidad de tus clases, no tiene nada que ver con la relación que vas a tener con tus alumnos. Entonces es un aspecto y no tendría por qué afectar, y ya no tendríamos por qué estarnos ocultando y mantener nuestra vida dentro del closet. No, claro, porque aparte eso no es algo que te defina como persona, entonces es simplemente una parte de ti. Y algo que ni siquiera tendría que afectar en nada, ¿no? Porque no te define tal cual como persona. Tú no vas por la calle diciendo, presentándote, das tu nombre y tu orientación sexual, ¿no? O sea, no es algo que sea. Y cuando llega a salir el tema, pues es como de lo más común cuando alguien es heterosexual. Si alguien dice que es gay, lesbiana, trans, híjole, eso ya se vuelve un tema del momento. Que creo que también ya es una persona señalada. Sí, aquí creo que también entra otro factor. Porque bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia personal. Yo jamás oculto en mis trabajos que yo tengo un esposo, ¿no? Que a lo mejor no digo así de, ay, ¿sabes qué? A la hora de contratarme, sí, nada más que soy gay, ¿eh? No, tampoco, obviamente. Pero, pues sí, si me llegan a preguntar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, qué estado civil tengo, pues yo digo casado. Y si me preguntan un poquito más, como de, no sé, ¿a qué se dedica tu esposa, no? Que hay personas que sí lo hacen, ¿no? Sí, que dan por hecho, cuando te trabajo. venden una tarjeta o un seguro de vida, dan por hecho que siempre va a ser una esposa. Ya me ha tocado y es algo muy extraño que yo creo que
con el paso del tiempo va a ir cambiando, no sé cómo lo van a plantear, pero no puedes dar tú por hecho que todo el mundo es heterosexual. Sí, no, sí es como muy extraño eso. Entonces cuando se llega a este punto, pues sí, yo digo, sí, mi esposo trabaja en esto y aquello, ¿no? Pero yo jamás he ocultado eso en ninguno de mis trabajos. Y por ejemplo, cuando te han preguntado eso, ¿tú cómo ves que es su reacción? Que les dices, es que yo soy casado, tengo esposo. Pues no, de hecho es lo que comentaba, nunca tampoco he tenido ningún problema con eso. Ni lo he ocultado, ni tampoco me ha tocado que alguien me vea de otra forma o me diga, ¿sabes qué? No puedes trabajar aquí por esto. O no, ni mucho menos. También dentro de una clase con mis alumnos, yo he puesto ejemplos. Justo platicaba de eso el sábado con unos amigos, sí. Y les decía que siempre cuando alguien pone un ejemplo, en este caso en inglés, pone ejemplos heterosexuales, ¿no? Sí. Y yo no, yo trato de meterles ahí ejemplos donde Pedro dice que su esposo tal cosa, ¿no? Y entonces, pues bueno, también esto es parte de hacerlo ver como lo que es, algo muy normal, ¿no? Muy natural. Normalizarlo, volverlo parte de nuestro cotidiano. A lo mejor para algunas personas les parece que yo no tendría por qué estar haciendo eso, ¿no? Pero pues yo pienso de esa forma, que es tu vida, o sea, es lo que tú eres. No vas a ir fingiendo algo que tú no eres. Que sí pasó con el maestro que sí me tocó en un curso un profesor que es gay, ponía ejemplos como si él fuera heterosexual a un nivel universitario, prácticamente de maestría. Dices tú, ¿cómo es posible seguir con ese miedo y seguir fingiendo algo que no eres? ¿Cómo vas a poner tus ejemplos como si tú fueses heterosexual? Les voy a contar un poco cómo fue. Nos puso el ejemplo de un antro y entonces decía, bueno, a mí que me gustan las chicas, yo voy a elegir tal tipo de chicas. Si tú tienes tal gusto, vas a escoger tal tipo de mujeres. Entonces todos nos quedamos así con cara de, ¿cómo? ¿Por qué está poniendo un ejemplo con chicas si el maestro es gay? Es como las canciones de Ricky Martin o de cantantes que abiertamente son gays y siguen cantando como si él se la estuviera dedicando a una mujer. Es cuando uno dice, ¿de verdad saliste del closet y sigues promoviendo lo que no eres? Esto que yo hago, al menos en mi perspectiva y en mi óptica, yo lo veo como una forma de activismo, porque creo que salir del closet es una forma de activismo. ¿Por qué? Porque estás visibilizando a esa minoría, ¿no? Pero también no es lo mismo salir del closet y estar fuera del closet. Porque más bien yo creo que ahí lo que tú estás haciendo al poner ejemplos de ese tipo con tus alumnos es estar fuera del closet, reconocerlo en todos los ámbitos de tu vida para entendernos mejor. Tenemos una salida del closet, perfecto, ya se lo dijiste a tus amigos, a tus primos, a tus vecinos, pero hay contextos donde tú te quedas dentro del closet, en el trabajo, con ciertas amistades, dentro de tu clase, que pongas ejemplos que no corresponden a tu orientación. Eso es estar todavía dentro del closet. Hay contextos que nos mantienen dentro del closet y debemos salir también para normalizar esto, yo creo, ¿no? Sí, porque yo creo que sí hay que contextualizar esto, ¿no? De salir del closet pues es una vez y ya. Sí. Vivir fuera del closet es constantemente tú visibilizar esto en la sociedad, ¿no? Que por eso lo decía, para mí esta es una forma de activismo, porque por ahí tenía una discusión con un amigo una vez. En cierta forma me reprochaba porque yo no iba a las marchas. Y yo le comentaba que a mí no me gusta, no es mi estilo. Y bueno, yo no hago nada que no me guste, ¿no? Que no me agrade. Pero que yo hacía activismo de otra forma. Entonces yo, por ejemplo, en mi aula, en un contexto de personas que de verdad están muy cerradas con este tema, que son los abogados. Que lo desconocen. Sí, claro, en ese contexto de los abogados, sí no es muy común que se traten estos temas. Y le mostré a mi amigo así un examen que yo les había puesto en la sección de lectura. Yo les puse una lectura obviamente enfocado a lo que ellos hacen, porque bueno, es parte de las necesidades de tus alumnos, ¿no? Sí. Leer algo pues que esté enfocado a lo que ellos hacen, ¿no? Y yo les puse una lectura de acoso sexual laboral hacia personas de la comunidad LGBT, donde venían estadísticas y bueno, estaba enfocado a leyes. Entonces, de verdad que fue
una sorpresa muy grande, pero muy agradable, el que mis alumnos me dijeran: me encantó la lectura al final del examen. Me dijeron: es que yo quería seguir leyendo del tema. También una vez les puse una película donde una mujer trans, en un contexto y en un marco histórico de los 50, cómo vivía su transición, ¿no? Y entonces, bueno, yo les decía a ellos que lo vieran como abogados y qué podían hacer por esta persona si estuvieran en el presente, ¿no? Y también les encantó esa actividad. Entonces creo que sí podemos ir poco a poco metiendo, ¿por qué no?, dentro de nuestras clases estos temas, que de verdad fue una sorpresa muy agradable y yo estoy muy contento con ellos de que me lo hayan dicho. Me encantó tu tema, me encantó esta lectura, esta actividad, y querían que les pusiera más actividades parecidas, ¿no? Sí, yo creo que ahorita el activismo se ha trasladado a lo cotidiano, a nuestro día a día, que es donde debemos realizar ese activismo. El hablar cuando se tenga que hablar, con sus letras y completo, no ocultar, no crearnos un personaje, decir tal cual. Si vas a hablar de ti, lo que es tu vida, no tienes que fingir que eres heterosexual, ni mucho menos, o hablar en abstracto también. En lugar de decir mi novio, dices mi pareja. Yo creo que las cosas hay que hablarlas y eso es parte de este nuevo activismo. Ya el de las calles ya fue un activismo que cumplió una función muy importante en su momento, pero ahorita ya estamos en otro momento. No, y que se puede hacer. Sí, pero cada quien tiene una personalidad distinta. Y a veces su personalidad no es el estar haciendo ese tipo de activismo, ¿no? Pero puedes hacer otro tipo de... Pero y qué mejor que se diversifique el activismo. Claro. Para que esto se normalice, para que esto sea parte de la vida de todos. Un día, ¿no? En la marcha, porque yo lo hago todos los días en mi salón de clase, ¿no? Entonces creo que ahí no me podrían reprochar por lo mismo, porque no voy un día a una marcha. Yo todos los días en mi aula estoy haciendo activismo de esa forma, ¿no? Porque hay que ser muy valiente definitivamente para poner estos temas en la mesa. De hecho, ese día porque les puse un video, ¿no? De la historia de esta chica trans, me daba un poquito de miedo, así que pues fuera que fuera el dueño de la empresa a decirme que quitara eso, ¿no? Porque eso eran mis ideas y no tenía por qué irlas a promover ahí, ¿no? Entonces, de verdad que sí me dio un poco de miedo y se los comenté a mis alumnos, y de verdad también eso que me dijeron fue tan hermoso y tan bello que me dijeron: no, porque nosotros nos hubiéramos opuesto a que la persona te quisiera sancionar o reprender. Sí, entonces nosotros hubiéramos dado la cara por ti. Y eso, no, o sea, es algo que vale oro. Y yo creo que aquí es cuando nos damos cuenta que, regresando un poco a lo que decías, de toda esa maraña de cosas que nos hacemos en la cabeza para no salir del closet, cómo a veces subestimamos a las personas y creemos que porque son heterosexuales ya tenemos el prejuicio previo de que no van a entender nuestra situación, y no. Este es el ejemplo más claro de lo que tú estás contando con tus alumnos, de que no porque seas heterosexual no vas a tener la apertura. Yo creo que hay de todo también, ya lo hemos dicho aquí, que hay homosexuales y personas de la comunidad LGBT que promueven prejuicios, que promueven, hay de todo. Entonces yo creo que también hay que tener la apertura y no tener miedo y no poner etiquetas previas para poder manifestar lo que somos. Yo creo que hay que verlo con toda la naturalidad de lo que es, y el otro también lo va a recibir así como a ti te sucedió. Sí, otro ejemplo que también les puedo dar dentro de un aula y una clase es, por ejemplo, cuando tengo que explicar el vocabulario de la familia, ¿no? ¿Cuáles son las palabras en inglés para decir mamá, papá, hermano, primo, tío, etcétera? Y bueno, yo lo hago de una forma para que mi clase sea todo totalmente en inglés, pues yo necesito muchos apoyos visuales y les hago mi árbol genealógico reducido, obviamente, solamente para fines prácticos, y yo se los pongo así, mi árbol genealógico, y obviamente pongo a mi esposo dentro de mi árbol, ¿no? Entonces también eso me sirve para poder explicar la palabra esposo, ¿no? Y yo creo que esto hubiera sido impensable, o sea, hace unos años, ¿no? Sí. Que en un pizarrón, en una clase, un maestro estuviera exhibiendo su árbol genealógico e incluyera a su pareja, a su esposo o esposa,
dentro de ese contexto, ¿no? Entonces, pues sí, este es otra forma, otro ejemplo que yo les doy para que ustedes tengan ideas de cómo ustedes desde su trinchera pueden ayudar, cómo ustedes pueden... Desde su espacio. Sí, claro. Por muy pequeño que crean que es, de verdad, no hay espacio pequeño. Yo creo que todos abonan a esto, a que seamos más visibles, a que la gente reconozca la diversidad que hay en el mundo. No hay espacio pequeño, yo creo que todos podemos aportar algo desde donde estemos, Gerardo. Claro, entonces yo sí los invitaría a esto, a que reflexionen un poco y piensen de qué forma ustedes pueden ser activistas si ustedes pertenecen a la comunidad LGBT, o pueden ser un aliado también, porque se puede hacer activismo siendo un aliado, como ya comentábamos esa palabra anteriormente. Entonces, si ustedes no pertenecen a la comunidad LGBT+, ustedes también pueden hacer activismo. No necesitan, por ahí leía esa frase, que no necesitas ser la causa para luchar por la causa. Sí. Entonces no necesitas ser parte de la comunidad LGBT+ para poder luchar por esa causa, ¿no? Entonces ustedes pueden ser aliados, y yo les dejé ahí unos ejemplos de cómo hago activismo. Esta sería una pequeña tarea para ustedes, pensar de qué forma pueden hacer activismo desde su espacio. A ver, mira, Gerardo, creo que esto lo comentamos en el podcast 3 en la Luna, ahí aquí hago el comercial. ¿Podrías explicarle a la gente que nos esté escuchando qué es ser un aliado? Porque esto no lo habíamos explicado aquí en Desde el Closet Podcast. Sí, eso que comentaba, un aliado es si tú no eres parte de, un ejemplo, hablando del feminismo, ¿no? Uh-huh. Si tú eres hombre, tú no puedes llamarte feminista, pero puedes ser un aliado feminista. Eso sí. ¿Por qué? Porque bueno, la lucha es de las mujeres. El feminismo es de las mujeres. Sí. Ellas son el feminismo. Los hombres no podemos llamarnos feministas por una parte de respeto hacia ese movimiento y de visibilización también. Entonces, bueno, al no ser mujer, pero compartir esas ideas y luchar por la misma causa, por la igualdad de género, por la equidad, entonces, bueno, tú te conviertes en un aliado. En este caso igual, si tú no perteneces a la comunidad LGBT, no eres ni una persona trans, gay, lesbiana, bisexual, etcétera, etcétera, tú puedes hacer activismo siendo un aliado, que en este caso tú eres heterosexual, pero luchas por la causa LGBT+, siendo heterosexual. De hecho, fíjate, hace muchos años aquí en Guadalajara, en un trabajo que tuve en un videoclub, tenía un compañero, Jonás, que lo sigo viendo en redes sociales, tenemos contacto. Él me platicaba que un compañero que también trabajaba ahí con nosotros se quiso hacer el gracioso con él, porque Jonás es heterosexual. Entonces que el susodicho quiso hablar mal de mí y empezar a decir cosas horribles, que pinche joto y que no sé qué, que me da asco y no sé cuánto. Entonces Jonás lo paró en seco. Le dijo, ¿sabes qué? Yo aprecio mucho a Héctor, su sexualidad no es algo que a ti te incumba. Te voy a pedir por favor que no estés hablando así de él y no me interesa escucharte. Entonces yo creo que este sería el ejemplo más claro de alguien que es un aliado, que no es parte de la comunidad LGBT, pero está poniéndole un alto a alguien que está denigrando a un miembro de la comunidad. También otro ejemplo de aliados son mis alumnos, de cómo reaccionaron ante lo que yo les comentaba, el miedo que yo tenía, sí, de que me censuraran porque estaba promoviendo ideas mías en un lugar donde no tenía que hacerlo, ¿no? Que no es así, yo no lo veo de esa forma, pero aún así tenía ese miedo de que alguna persona fuera a reaccionar de forma negativa. Y ellos, al decirme no, porque nosotros te hubiéramos defendido ante esa persona, eso es ser un aliado, porque ellos no son parte de la comunidad LGBT, ellos son heterosexuales, pero precisamente también están luchando por esa misma causa. Y yo creo que este concepto, lo positivo que yo le veo, fíjate, cómo el volverte aliado de una causa también nos hermana y nos hace unirnos y conectarnos más y vincularnos mucho más. Por ejemplo, nosotros hemos hecho mucho hincapié aquí en el podcast con otros grupos que son minorías y que también reciben ataques, que también son vulnerables. Por ejemplo, las comunidades indígenas aquí en México, los afrodescendientes también
no sé, las mujeres, las trabajadoras del hogar. Nosotros no formamos parte de esas minorías, pero no quiere decir que no podemos ser aliados. Y una manera de ser aliados es presentar las historias de ellos aquí en el podcast, darles el espacio para que cuenten su historia para la posteridad, porque yo confío en que esto va a llegar a oídos de alguien que va a entender nuestro presente de mejor manera, no nada más con lo que dicen los libros de historia, sino también con esas voces que no tenían los espacios. Por ejemplo, en este caso, una forma de ser aliado con las personas indígenas es parar a alguien que está usando palabras denigrantes, como decir indio. Las Marías, las paperas, porque eso es de aquí de Guadalajara. O he escuchado el concepto de es que eres un indiorante. Ay, no. O también esa frase de indio bajado del cerro a tamborazos. O que a una trabajadora del hogar le digan gata o criada. O la chacha. Esas palabras pues son denigrantes, ¿no? Entonces pues tú puedes hacerle ver a una persona que no es correcto usar esos términos. De hecho, a ti te pasó algo, ser un aliado, fíjate, no existía el concepto de una compañera tuya en la prepa que ella era de Hidalgo, si no mal recuerdo. Sí, de una comunidad indígena en Hidalgo. De la Huasteca hidalguense. Y le estaban haciendo bullying en una prepa donde yo estudié. Y estaban haciendo un comentario como algo así de no te entendemos porque nosotros no hablamos totonaca. Eso dijeron. Entonces no, o sea, eso fue así como si a mí me hubieran encendido la mecha, así, no. De la dinamita. Sí, no, o sea, para mí fue algo que me prendió, o sea, de verdad así. En ese momento les dije, bueno, es que ustedes son unos ignorantes porque ella, yo creo que ni siquiera habla esa lengua. Aquí el ignorante eres tú porque ni siquiera sabes lo que estás diciendo con decir no hablo totonaca. Y ya quisieras tú ser bilingüe, como lo es ella, porque habla su lengua más español. Y además, digo, creo que hay que tener un poquito de sentido común en estos casos. Esos totonacos, como lo dicen, o los oaxacos, como la gente los quiere denigrar, ya estaban aquí antes de que llegaran nuestros antepasados. Tenemos sangre indígena y tenemos sangre mestiza, pero ellos estaban aquí, entonces hay que pensar un poquito y hay que respetar. Como... Para esos que se sienten orgullosos de los ojos verdes del abuelo porque sí, tienen en su árbol por ahí una untadita de franceses y la gente lo dice con mucho orgullo, pues bueno, también a lo mejor tienes el 3%, pero yo creo que más del 50% de nuestra sangre es indígena, entonces sí, pues hay que pensar un poquito antes de abrir la boca. Y es como dañarnos a nosotros mismos, ¿no? El denigrar las culturas. Detente un poquito a pensar si lo que vas a decir va a lastimar al otro y vuélvete un aliado. Yo creo que no es cosa del otro mundo, es simplemente decir ¿cómo me sentiría yo siendo el que está recibiendo ese ataque? Imagínense si esos chicos que dices que eran tus compañeros de la prepa se hubieran detenido a pensar un poco qué estaba sintiendo tu compañera. Yo creo que casi le piden perdón de rodillas, porque de verdad, si lo llegaras a vivir, vas a pensártela 2 veces para atacar a alguien. Y bueno, ya para cerrar esta charla, quisiera invitarlos a que de verdad reflexionen todo esto. Si es un tema nuevo para ustedes, pues bueno, vuelvan a escuchar por ahí el episodio para que puedan digerirlo un poco más. Sí. Si no es un tema nuevo para ustedes, pero a lo mejor algo de esto nunca lo habían visto de esa forma, pues también decir qué puedo hacer yo para ayudar a las minorías, y no nada más a la comunidad LGBT+, sino a cualquiera de las que ya comentamos, ¿no? Y también, por otro lado, que ustedes piensen en algún momento en el que se sintieron agredidos, humillados, denigrados. Cada vez que ustedes escuchen a otra persona denigrar a otra, ustedes piensen en ese momento en el que ustedes se sintieron de esa forma, y de verdad los va a hacer actuar, los va a hacer reaccionar. Sí. Porque vas a decir, bueno, yo ya he estado en esa situación de otra manera a lo mejor, pero que al final es la misma sensación y el mismo sentimiento que causa, ¿no? Sí. Yo creo que debemos y estamos en el momento histórico de decir alto a esto, ¿no? Parar todas las agresiones contra cualquier tipo de persona. Sí, también estamos, yo creo que en el momento en el que podemos crear nuevas formas de vivir, en el que podemos integrar la diversidad
que no pasa absolutamente nada si la diversidad se vuelve parte de nuestra vida cotidiana. Yo creo que este es el momento de entender eso. Yo creo que lo mejor que tú puedes hacer como un aliado, y a lo mejor también, igual y siendo de la misma comunidad LGBT, también puedes ser un aliado con una persona que no ha salido del closet. Lo mejor que puedes hacer es darle todo tu amor, todo tu cariño, tu apoyo y comprensión. Sí, eso es lo que esa persona a lo mejor necesita, y no le tienes que decir, oye, ya sal del closet. Con que la persona escuche de tu boca que tú le dices, tú tienes todo mi amor, todo mi cariño y siempre voy a estar ahí para lo que necesites, yo creo que esa persona, al escucharlo, va a poder decir, bueno, creo que no va a reaccionar de forma negativa si yo salgo del closet, y ahí ya tengo un aliado, ¿no? Porque como bien decía Nando de Oka, creo que algo que tienes que hacer antes de salir del closet es ver a tu alrededor y saber si tienes alguien a quien acudir cuando vas a salir del closet, ¿no? Entonces, si todos los que nos están escuchando pueden hacer ese ejercicio y creen que una persona está en el closet, coméntenselo de esa forma, sin tocar el tema, obviamente, porque a lo mejor también podemos estar equivocados, ¿no? O sea, eso no lo podemos saber, pero yo creo que con que tú comentes, oye, quiero decirte que te quiero mucho, quiero decirte que te aprecio, quiero decirte que tienes todo mi amor, todo mi cariño y todo mi apoyo siempre. Y llegaras a tener algún problema o algo, o a cualquier dificultad, cuenta conmigo para lo que tú necesites. Yo creo que esa persona, sin que tú estés tocando el tema del closet, lo va a entender y le va a ser de muchísima utilidad. Le va a resonar en su cabeza y se va a quedar ahí. Y cuando, si es que lo quiere hacer, decide salir del closet, lo va a hacer con más confianza y sabiendo que cuenta con alguien. Y bueno, antes de irnos, queremos compartirles la carta que sacamos el día de hoy para nuestro episodio número 10. Sí, sacamos la carta número 7, el carro. Precisamente es una carta que va muy bien con lo que estamos hablando. La salida del closet, de estar fuera del closet, de salir o no, de las etapas biológicas, de que a veces tenemos miedo de normalizar lo que somos. Pues justamente esta carta nos incita más bien, yo lo diría así con esta fuerza, nos incita a ser nosotros mismos, a tomar las riendas de nuestra vida, a afirmarnos y decir yo soy esto, no como algo que siempre va a ser lo mismo y nunca va a cambiar, sino más bien soy esto en este momento y a partir de esto que soy, mi camino se va a trazar. Sí, porque esta carta, si ustedes la ven, es una persona que va dentro de un carro tirado por dos esfinges, una blanca y una negra. Y esto también habla de dualidad, ¿no? Que a veces estamos en un camino que se hace una y uno de esos lados de nosotros mismos, de nuestra dualidad, tira hacia un lado y el otro tira hacia el otro. Pero entonces nosotros debemos encontrar ese equilibrio para saber tomar esas riendas y decirle, pues aunque tú seas blanco y tú seas negro, los dos van a jalar para el mismo lado y nos vamos hacia acá, porque yo lo decido. Yo creo que no hay mejor forma de vivir que tomar uno sus propias decisiones con sus consecuencias y todo, pero haber tomado una determinación y no jalar de un lado cumpliendo lo que se espera de un contexto de la familia y del otro lado cumpliendo lo que se espera del trabajo. ¿Y tú dónde estás? Entonces esta carta nos invita a toma esa fuerza que necesitas y decide un camino, pero decídelo tú, no que alguien venga y te diga cómo lo tienes que hacer. Y como siempre lo hacemos, antes de finalizar ya por completo el episodio, queremos hacerles una recomendación musical. En este caso yo quiero recomendarles la canción que se llama Eden, se traduce como Edén al español. Eden, de el grupo Hooverphonic. Ok. Esa canción me trae como mucha paz, mucha calma, y la letra pues está como muy abierta a las interpretaciones, pero bueno, la palabra Edén pues es un lugar feliz para cada persona, ¿no? Porque cada quien tiene una imagen del Edén muy distinta, ¿no? Entonces hay millones de Edenes. Hay una frase que dice en la canción, I never tried to reach your Eden. Nunca intenté alcanzar tu Edén. Entonces, bueno, esta frase para mí es como habla de la empatía, ¿no? ¿Cuál es tu Edén, no? Y entonces a lo mejor yo nunca he tratado de comprender cuál es tu idea, ¿no? Por eso quise
compartírselas el día de hoy en este episodio. Escúchenla y bueno, también por ahí nos pueden comentar qué tal les pareció. Claro que sí, Gerardo, la vamos a agregar a nuestra lista de reproducción que ya la migramos a YouTube. La pueden encontrar como Desde el Closet OST. Lo hicimos porque en Spotify era más complicado, no mucha gente tiene esa plataforma, entonces decidimos por YouTube, ahí nos pueden encontrar. Y bien, antes de despedirnos, yo quiero hacerles una recomendación también, ahora que hemos estado con el encierro y con el trabajo en casa básicamente. Les quiero recomendar que sigan los mixes que está subiendo un amigo muy querido de Mérida, Pango Cortés, así lo pueden encontrar en Instagram. Él cada cierto tiempo está subiendo mixes para escuchar mientras trabajas, entonces creo que lo encuentran en Mixcloud como Lo Cortés no quita lo caliente. Están muy divertidas sus mezclas, entonces síganlo. Él también es un fiel seguidor del podcast. Un saludo hasta Yucatán. Saludos. Escúchenlo y síganlo, está en Instagram como Pango Cortés. Se van a divertir mucho con lo que publica, sus historias y todo, es muy divertido. Ahora sí, no nos queda más que despedirnos de ustedes por este episodio, esperando que nos escuchen en el siguiente con una nueva historia, un nuevo closet que descubrir y del cual aprender muchísimas cosas. Gracias por escucharnos, por elegirnos y por estar aquí con nosotros. Claro, porque recuerden que todos hacemos Desde el Closet Podcast, un espacio para todas las voces. Hasta la próxima. Adiós. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast.